Y entonces, listo, ya está grabándose. Entonces, bueno, como les comentaba, nuestra parte del capítulo 3 comenzaba aquí, ¿cierto? En derivadas. Nosotros comenzamos dando una idea intuitiva de la derivada y habíamos dicho que la derivada tenía que ver con rectas tangentes y bueno, más o menos el asunto iba así. Vamos a abrir un blog de notas para poder escribir algo. ¿Listo? Y habíamos hecho algo así. Entonces, en un segundito pongamos como derivadas, como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros habíamos hecho un plano cartesiano. Un plano cartesiano por aquí. Hagamos una cierta funcióncita, xy, ¿vale? xy, y hagamos una cierta funcióncita aquí graficada. Supongamos que tenemos una función f que hace esto. ¿Listo? Un segundito, pongámosla como más curvita para que quede como ahí. Listo. Entonces, bueno, la idea que habíamos dicho era que qué pasaba si uno quería hacer, si uno quería elaborar una recta que tocara en dos puntos a esa gráfica, a esa función. Esa recta que tocan dos punticos, habíamos dicho, se llama recta secante. Entonces, queremos que una recta pase por dos punticos. Pongamos un puntico por aquí, por ejemplo, no sé, aquí. Un puntico aquí, supongamos, aquí. Y otro puntico, aquí. Y otro puntico por acá, supongamos, no sé. ¿Listo? Entonces, queremos que eso es una recta que pase por esos dos punticos. Por supuesto que esos dos punticos tienen sus propias coordenadas, ¿no? Incluso podemos asignarle nosotros unas coordenadas como de referencia. Podemos colocarle, por ejemplo, que este sea x1 en el eje x. Y por supuesto que acá arriba será entonces la función evaluada en x1. ¿Listo? Eso será la función evaluada en x1. Y lo mismo el otro puntico. El otro puntico entonces tendrá coordenadas. Pongámosle x2. Y por supuesto que acá arriba entonces será f de x2. Lo voy a poner ahí como para no hacer esa línea. Bueno, tomémonos el tiempo de hacer esta lineacita como para que quede más claro. ¿Listo? En el eje y entonces será la función evaluada en x2. ¿Listo? Entonces esos dos punticos tienen sus propias coordenadas. Ahora bien, yo quiero una recta que pase por esos dos punticos. Es decir, aquí es como difícil graficar rectas, pero bueno, vamos a tratar de hacer. Si yo quiero entonces como una rectica que pase por aquí, vamos a tratar de organizarlo un poquito mejor aquí, como que pase por esos dos punticos, y entonces quiero una recta como más o menos esa recta azul que estoy buscando ahí. Y por supuesto que como es una recta, pues esa recta tiene que tener una ecuación de la recta, ¿no? Y igual a mx más b. Ya sabemos que M es la pendiente y B es el corte con el eje Y. Y bueno, también sabemos que para calcular la ecuación de esta recta, pues necesitamos datos. Necesitamos puntos que pasen sobre la recta y necesitamos saber la pendiente. Ahora bien, puntos que pasen sobre la recta, tenemos dos puntos que pasen. Sabemos seguridad de dos puntos. Tenemos seguridad del punto x1, f de x1, ese pasa sobre esa recta. Y tenemos el punto de x2, f de x2. Este también pasa por la recta. ¿Listo? Entonces, tenemos ya información de dos puntos que pasan por la recta. Y ahora entonces necesitamos la pendiente. ¿Para qué? Para utilizar la fórmula punto pendiente. Fórmula punto pendiente, y menos y sub 0 es igual a m de x menos x sub 0, ¿cierto? Entonces ahí nos piden un punto y nos piden la pendiente. No tenemos la pendiente, pero la podemos calcular. Nosotros sabemos que la pendiente es igual a, en términos generales, será y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿cierto? Entonces, bueno, con los datos que tenemos acá, ya sabemos quién hace el papel de x sub 2, quién hace el papel de x sub 1, quién va a hacer el papel de y sub 1 y quién va a hacer el papel de y sub 2. Entonces, llenamos esos datos ahí y nos quedaría entonces así. F de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. O sea que esa cantidad que está ahí, esa fracción que tenemos aquí, es la pendiente de la recta secante. Entonces, esa pendiente va a tener esa forma.
f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, esa es la pendiente de la recta secante. Pendiente de la recta secante a la curva. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo quedaría entonces finalmente la ecuación de la recta? Pues la ecuación de la recta quedaría así. Y menos y sub 0. Podemos utilizar, por ejemplo, f de x1 como y sub 0. Por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de los dos puntos. O f de x sub 2 le puse ahí, no importa. Cualquiera de los dos puntos me sirve. Igual a pendiente, yo ya la calculé. Pendiente es f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 0. Entonces, eso sería x sub 2, ¿cierto? Porque yo tomé el segundo punto. Yo tomé y me referencié por el segundo punto para aplicar la ecuación, bueno, la fórmula punto pendiente. Entonces, así quedaría. Eso que está aquí es la ecuación de la recta secante a la curva. La recta secante a la curva. Aquí pues finalmente yo despejo y simplemente pasando el menos f de x sub 2 al otro lado. Lo paso al otro lado y me quedaría entonces así f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿vale? X menos x sub 2 y paso a sumar f de x sub 2. Y bueno, ahí ya tengo la ecuación de la recta secante a la curva. Pero más que hallar la ecuación de la recta secante, más que hallar esta ecuación de la recta secante, esto ya fue como adicional, es decir, no lo necesitaba tanto, no lo necesitaba tanto. Lo que más me interesaba en ese momentico era encontrar la pendiente de la recta secante, que era este cociente que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros queremos una pendiente de una recta tangente? Es decir, una recta que toque la curva solamente en un puntico. Pues lo que vamos a hacer es comenzar a mover, comenzar a correr ese punto x sub 2, por ejemplo, si la buscamos aquí en x sub 1, vamos a comenzar a correr ese punto x sub 2 y que se vaya acercando hacia x sub 1, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Voy a comenzar a correr ese punto x sub 2 y que se vaya acercando a x sub 1. Y entonces, cuando yo haga eso, pues la recta que está aquí, la recta secante, también se va a comenzar a mover. Porque entonces ese puntico que está acá, que graficamos ahí arriba, voy a hacerlo en otro color. Por ejemplo, este puntico que está acá, ¿vale? También se va a comenzar a mover aquí y entonces la recta azul va a estar un poquito más inclinada, ¿cierto? Va a estar en otra posición ahí. Va a estar aquí, bueno, y a medida que vamos moviendo x sub 2, el punto f de x sub 2 también se va moviendo y se va acercando al punto f de x sub 1. Y entonces finalmente nos quedaría una recta tangente a la curva, que sería algo así, ¿no? Una recta tangente, bueno, una recta tangente a la curva que sería algo como así. Entonces, cuando nosotros buscamos rectas tangentes, pues lo que hacemos es primero trazar una recta secante y después trazarle el límite. El límite cuando uno de los dos puntos se acerca al otro. Eso fue lo que dijimos ahorita. Entonces, si yo quiero una recta, por ejemplo, una recta tangente, entonces hago el mismo proceso, ¿vale? Después de hacer ese proceso que acabamos de hacer, x sub 2 tiende a x sub 1, ¿vale? Y finalmente lo que voy a obtener es una recta que toque a la gráfica en un solo puntico. Que toque a la gráfica, pues, aquí, que medio toque esa grafiquita de ahí. Entonces, sería algo como así, tal vez. Ahorita la cuadramos, aunque ahí parece que está como bien. Entonces, sería algo así. ¿Listo? Y esa recta que está ahí, esa recta tangente a la curva, pues tiene que ver con la derivada. Resulta que decíamos en esa ocasión que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pues coincide con la derivada en ese punto. Por eso es tan importante este
esta expresión que tuvimos aquí, porque ustedes recordarán que se parece mucho a la derivada. De hecho, ahorita volvemos a definir la derivada y bueno, y este cociente de aquí, pues se parece mucho a esa derivada. ¿Listo? Y por eso la derivada se define como un límite. Recuerden ustedes que nosotros en ese momento definimos la derivada con un límite, ya lo vamos a hacer, pero tenía que ver con esto, ¿listo? Tenía que ver con esto. Primero trazamos una recta secante a la curva, bueno, que toca la curva en 2 puntos, y luego comenzamos a acercarnos, luego comenzamos a hacer límite, y al acercarnos a hacer límite, pues resulta que nos queda es exactamente eso que conocemos como derivada. Entonces, esto era así. Nosotros pues, vamos a definir para una función f, ¿cierto? F función, digamos, función real. Vamos a definir la derivada en un punto. Entonces nosotros vamos a definir quién es f' en un puntico A. F' en un puntico A nosotros lo definimos como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en A más h menos la función evaluada en A sobre h. Esa cantidad que esté ahí, ese límite que se ve ahí, pues es la derivada de una función en un puntico, en el puntico A. ¿Listo? Si yo quiero cambiar el valor A por otro, entonces tengo que tomar la misma formulita, pero cambiar en toda parte donde esté A por el otro valor. Si por ejemplo fuese un 2, entonces un 2, un 2 y un 2 y listo. Entonces sería la derivada de la función f en el punto 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si yo quiero otro valor, pues simplemente lo reemplazo ahí. Incluso yo puedo calcular la derivada en un valor general x. Entonces le cambio aquí a y le pongo x, x, x. Y eso me está dando entonces la derivada de una función en un punto arbitrario x. Y lo que sucede entonces es que cuando yo calculo la derivada de una función en un punto arbitrario x, pues el resultado de eso es otra función a la cual nosotros llamamos f'. Por eso es que f' está otra vez evaluada en x, porque el resultado pues es otra función. ¿Listo? Entonces, esa era la situación. Voy a dejarlo en A simplemente por lo que estábamos explicando aquí. Voy a dejarlo en A para que quede con lo que estamos explicando aquí. Y entonces, resulta y acontece que para nuestro puntico, vamos a colocar el puntico ahora sí aquí, nuestro puntico A. ¿Tiene alguna duda? Manuela dice que no entendió. Ah, listo, ya vamos para allá, ¿vale? Vamos a, es que yo me adelanté un poquito ahí con lo de la función X, pero bueno. Entonces, para nuestro puntico A, la derivada de la función en ese puntico A representa, aquí vamos a escribirlo, f' de A es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Listo? Entonces, no se olviden de eso. Eso fue muy importante. Eso lo mencionamos antes de entrar a paro. Nosotros dijimos la derivada de una función en un puntico, evaluada en el puntico A en este caso, representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Quiere decir que si mi recta azul, la que está graficada en ese momentico, es la recta tangente en el punto a la curva en el punto A, este puntico A, f de A, ¿vale? Si mi recta azul es la recta tangente a la curva en ese puntico, entonces yo ya sé que por ser una recta, pues tiene una ecuación de la forma mx más b, ¿cierto? Yo ya sé que tiene una ecuación de la recta de la forma mx más b. Pero como es la recta tangente a la curva, entonces yo ya conozco a m, yo ya conozco la pendiente. La pendiente es f' evaluado en A. La pendiente es la derivada de la función en el punto A. O sea que esto me quedaría así. F' por f' en A
por X más B. El único que no conozco en este momento es el punto B. ¿Listo? Es el punto B. Pero ese dato es importantísimo. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, F de A, esa pendiente de la recta tangente a la curva viene dada por esta expresión. La derivada de la función evaluada en ese puntico. ¿Listo? La derivada de la función evaluada en el punto A. ¿Vale? Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Listo? Y esa idea, pues la habíamos comentado en ese tiempo, de hecho, incluso habíamos hecho ejemplos de eso. ¿Listo? Ejemplos, pues, sencillos, ejemplos que pudiésemos hacer, digamos, de una manera con cálculos relativamente sencillos. Incluso podemos hacer aquí también algo, de pronto hasta lo hicimos en ese tiempo, pero, por ejemplo, si tuviésemos la función f de x igual a x cuadrado, ¿vale? Si tuviésemos la función f de x igual a si tuviésemos la función f de x igual a x cuadrado, ¿listo? Y nos pidiesen calcular, por ejemplo, calcule por ejemplo, pongámosle digamos, un poquito más de dificultad. Calcule la ecuación de la recta perpendicular a la recta secante, a la recta tangente, a la curva en el punto x igual a 3. Entonces miren eso. Queremos en este caso no solamente calcular la recta tangente, sino la recta perpendicular a la recta tangente a la curva en el punto x igual a 3, ¿vale? Ese es un puntico usual, es un puntico clásico, sale en muchos talleres, sale incluso hasta en parciales, puede salir un puntico de estos, y es calcular la recta perpendicular a la recta tangente. Entonces, para uno resolver este ejercicio, lo obliga a uno a primero tener que calcular la recta tangente a la curva, para con esa información de la recta tangente proceder a calcular la recta perpendicular a la recta tangente. ¿Listo? Esa es la situación aquí. ¿Vale? Entonces, nuestro gráfico, pues más o menos sería algo así, ¿no? Haciendo un bosquejito, por ejemplo, ahora lo podemos graficar en Desmos para que se vea mucho mejor, por supuesto, pero digamos que haciendo un bosquejo, pues nosotros tenemos la función f de x igual a x cuadrado que nos da como gráfica una parábola. ¿Listo? Y por aquí nosotros tenemos el punto x igual a 3, el punto 3 que es el que nos piden ahí. Ese punto 3 pues va a tener una imagen acá, que es ese puntico de aquí. Que es ese puntico de aquí, ¿vale? Ese puntico de aquí, pongámoslo en otro color para que se vea más, pongámoslo gruesito, pongámoslo aquí, este puntico de aquí, ese de ahí. Listo. Ese tiene las coordenadas, tiene coordenadas 3, f de 3, ¿vale? Aquí esto de acá es f de 3. ¿Listo? En este caso particular, pues conocemos la función x cuadrado, entonces nosotros sabemos quién es f de 3, ¿no? F de 3 es igual a 3 al cuadrado, que es 9. O sea que nosotros conocemos que este puntico es exactamente 3,9. ¿Listo? Ahora bien, queremos calcular primero la pendiente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, nosotros sabemos que la pendiente, pongamos aquí pendiente de la recta tangente a la curva, ¿cierto? A la curva en x igual a 3 es f' en 3, es decir, la derivada de la función en 3. Esa es la pendiente de la recta tangente. Pero ¿quién es f' en 3? F' en 3, por definición, era el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 3 más h menos la función evaluada en 3
sobre h. ¿Listo? Esa era la derivada o la definición de la derivada que vimos acá arriba. No lo mencioné cuando vimos la derivada, no lo mencioné, pero bueno, vale la pena mencionar que esa definición de la derivada, esta definición que nos dan aquí de la derivada, pues por supuesto es un límite, como se ve ahí, pero no solamente es un límite, sino que es una indeterminación dentro de los límites. Es decir, en este caso, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Cuando h tiende a 0, por supuesto que aquí tiende a f de a menos f de a es 0, y sobre h, y si h tiende a 0, pues es 0. Entonces aquí sería de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. La derivada se define mediante un límite, pero no es cualquier límite, es una indeterminación. Y ya sabemos, por lo que decíamos en la clase pasada, cuando hay una indeterminación, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que esto exista, puede ser que no exista. Pues entonces hay funciones que van a ser derivables, hay funciones que no van a ser derivables. Cuando ese límite exista, pues diremos que esa función es derivable. Cuando ese límite no exista, pues que no es derivable y así, ¿listo? Entonces, no lo mencioné en ese momento, pero bueno, esa derivada es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Y cuando queremos calcular el límite, para saber si existe o no, pues algo tenemos que hacer para poder calcular, ¿listo? Y acá pues lo mismo. La derivada en 3 pues va a ser este límite de acá, lo mismo, la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Y al final de cuentas vamos a ver qué nos da. Vamos a ver, esto es límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 3 más h. Pero la función es x cuadrado, ¿no? La función era x cuadrado. Entonces, si la evaluamos en 3 más h, pues sería 3 más h al cuadrado. Menos la función evaluada en 3. Recordemos, aquí lo voy a colocar por un ladito, la función es x al cuadrado. La función evaluada en 3, que es 3 al cuadrado, ¿cierto? Sobre h. ¿Listo? Eso es una indeterminación. Algo tenemos que hacer para solucionarlo. En este caso, pues es muy sencillo, pero bueno, algunas veces puede resultar muy complicado. Aquí lo único que vamos a hacer es expandir este 3 más h. Nosotros sabemos, voy a colocar por aquí un ladito, a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, 3 más h al cuadrado será el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Esto me da 6, de hecho. Voy a hacer de una vez. 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que es lo que estaba ahí originalmente, sobre h. ¿Listo? Esa fue la expansión de 3 más h al cuadrado. Primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y simplifico. Aquí lo primero que me doy cuenta es que, bueno, aquí me da 3 al cuadrado es 9 y aquí menos 9, entonces se cancela. ¿Listo? Se cancela esa parte y me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de 6h más h cuadrado sobre h. Puedo factorizar un h. Arriba en el numerador h es factor común, entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de h que factoriza a 6 más h sobre h. ¿Y para qué lo factoricé? Para cancelar h con h y que finalmente me quede límite cuando h tiende a 0 de 6 más h. Y bueno, esto ya lo puedo calcular. Ya no hay indeterminación. Se eliminó la indeterminación y simplemente es evaluar. 6 más cuando h tiende a 0, entonces esto es 0 y esto finalmente me da 6. Observen también que para que recordemos un poquito, en este caso, bueno, estábamos resolviendo un límite. Para que recordemos un poquito, yo colocaba límite, límite en todas las partes donde no he calculado el valor final del límite, yo siempre coloco límite porque esa era la regla general de esta parte. Uno siempre coloca límite, límite, límite y cuando ya calculé el límite, cuando ya sustituí ese valor de h aquí, cuando ya sustituí finalmente ese valor de h, ya no coloco límite, ya estoy calculando el límite, ¿vale? Esa es la regla general, uno coloca el límite en cada uno de los pasos y finalmente cuando ya hace el cálculo del límite, cuando ya sustituye, ya elimina la indeterminación y puede sustituir la variable del límite ahí, entonces bueno, ya deja de colocar límite porque ya es el resultado final, ¿vale? Eso simplemente como para
recordar esa partecita que pues es la regla general, ¿vale? Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos, Profe, puede subirlo un poquitico para yo tomar apuntes. aquí donde estamos calculando el límite. Desde el principio del ejercicio. A este. Ahí está bien. Ujú. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que la derivada de esa función cuando x vale 3 o en el punto 3 es 6. En otras palabras, acabamos de obtener que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto 3,9 o en ese punto 3, f de 3, que era donde buscábamos, pues nosotros ya obtuvimos que esa pendiente de la recta tangente a la curva pues es exactamente 6. ¿Listo? Fue lo que acabamos de visualizar. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta averiguar o podemos averiguar cuál es la recta tangente. De hecho, para resolver el ejercicio como tal, para resolver este ejercicio tal cual como lo planteé aquí, ni siquiera es necesario calcular la ecuación de la recta tangente. No es necesario porque no nos la están pidiendo. Nos están pidiendo es la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente. Y para eso solo necesito saber la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Pero vamos a hacer un pasito adicional, un pasito que usualmente se hace. Es decir, cuando uno coloca un punto así en un examen, usualmente los estudiantes calculan completamente la ecuación de la recta tangente y de ahí pues calculan la ecuación perpendicular a la recta tangente. Aunque pues, repito, ese pasito de calcular la ecuación de la recta tangente pues es, digamos, adicional. No es del todo necesario para poder resolver el ejercicio. ¿Listo? Pero vamos a hacer. Profesor, una pregunta. Dime, claro. Eh, ¿Usted por qué puso, bueno, en la ecuación de la pendiente, por qué puso elevado al cuadrado? ¿De dónde salió el cuadrado? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, En esta, exactamente. ¿Por qué puso aquí, elevado al cuadrado? en esta parte de aquí. Sí, señor. Ah, bueno, ¿por qué no? Simplemente porque yo estaba evaluando el punto 3 más h, lo tenía que evaluar en la función, es decir, tenía que evaluarlo f de 3 más h, ¿vale? Pero resulta que la función era la función x cuadrado, entonces cuando yo evalúe 3 más h, pues me va a dar 3 más h al cuadrado. ¿Listo? Fue por eso, porque yo estaba evaluando en la función. Yo tenía que evaluar 3 más h en la función, pero resulta que la función que nos dio el ejercicio desde el principio era la función x al cuadrado, ¿cierto? Aquí está. Y entonces, bueno, al evaluar 3 más h en la función, pues me queda 3 más h al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que eso es lo que hacíamos siempre, ¿no? Todo lo que estemos aquí evaluando, todo lo que estemos aquí evaluando, tenemos que elevarlo al cuadrado según lo que hace esta función, ¿no? Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, no sé, f de algo que no tenga sentido, por ejemplo, f de cuadrito, pues bueno, el resultado va a ser cuadrito al cuadrado, ¿listo? Porque todo lo que hace la función es transformar lo que está dentro de ella, elevándolo al cuadrado. Entonces quedaría así, ¿de acuerdo? Ahora bien, calculemos entonces la pendiente, bueno, calculemos entonces la ecuación de la recta tangente de la curva. Entonces, ya sabemos, esto va a ser así. Y menos y sub 0 igual a pendiente. Esto es recta tangente, pongámosle aquí. Recta tangente. ¿Listo? Y menos y sub 0, x menos x sub 0, ¿cierto? Esa es la fórmula punto pendiente. Ya tenemos cuánto vale m. Voy a recordarlo aquí de nuevo porque eso es muy importante, ¿cierto? La m, la pendiente, es la derivada de la función en 3, que nos dio, en este caso, 6. Ese fue el resultado del límite, nos dio 6. Entonces, en este caso, m es la pendiente de la recta tangente, por tanto, m es la derivada de la función en 3, y por tanto, en este caso, según la cuenta que hicimos del límite, es 6. ¿Listo? Ahora bien, voy a sustituir aquí y menos y sub 0. Necesito un punto sobre el cual pase la recta tangente. Pues bueno, lo tengo. Aquí está un punto sobre el cual pasa la recta tangente, que es el punto 3, f de 3 o el punto 3,9.
Por aquí tiene que pasar la recta tangente. La recta que nosotros buscamos es más o menos una rectica como así, tal vez. Como así. Aquí no es tan fácil hacer una recta tangente porque no es tan exacto esto, pero bueno. Es como una rectica ahí más o menos. Esa rectica rojita representa la recta tangente y bueno, tiene que pasar por el punto 3, F3 o como lo hemos calculado 3,9. Entonces, ese es el que voy a utilizar. Pasa por el punto 3, F3 o lo que es lo mismo, 3,9, ¿cierto? Porque la función evaluada en 3 me da 9. Entonces quedaría así. Y menos y sub 0. Entonces, y sub 0 es 9, ¿vale? Entonces, y menos 9 es igual a m, la pendiente ya la calculamos, es 6 de x menos x sub 0, pero x sub 0 lo tenemos, es 3. ¿Listo? Y ese es el asunto. Simplemente me queda aquí es simplificar esto. Voy a hacer dos pasos de una vez. Primero voy a aplicar aquí distributiva. Voy a multiplicar ese 6 con esos dos términos. Y el 9 que está restando lo voy a pasar a sumar. Entonces quedaría así 6 por x, 6x. 6 por menos 3 da menos 18. Y el 9 que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces finalmente me queda y igual a 6x menos 18 más 9. Me quedaría entonces menos 9. Y esa que hemos calculado ahí es la ecuación de la recta, ¿cierto? Recta tangente a la curva en el punto 3, F3 o en el punto 3, lo que es lo mismo, 3,9, ¿cierto? Vamos a corroborar si este cálculo está bien. Vamos a ver si este cálculo está bien. Entonces grafiquemos. Nosotros teníamos siempre desmos, que era como el más fácil de manejar. Grafiquemos ahí la función x al cuadrado, ¿vale? Y es que abre desmos algún día, a ver. Y ya. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí la función x al cuadrado. Ahí está. Recuerden que nosotros estamos interesados en el punto 3,9, ¿vale? Entonces tendríamos que estar interesados como en este puntico de por acá arriba. Ese sería el punto de interés. Significa que por ahí debe pasar la ecuación o la recta tangente que acabamos de calcular. Según nuestros cálculos, la recta tangente es y igual a 6x menos 9. Entonces calculemos o pongamos a graficar esa recta, 6x menos 9. 6x menos 9. Y efectivamente, miren que aquí Desmos me grafica esa recta. Y miren que incluso Desmos, no sé si alcancé a notar, pero incluso me traza el puntico donde la recta y la curva se tocan. El único puntico, y me dice Desmos que aquí, en este puntico gris, es donde la recta y la curva se están tocando. Y es el punto 3,9, justamente como lo acabamos o como queríamos calcular. Significa entonces que los cálculos que hicimos estuvieron bien. Nuestra recta azul es la recta tangente a la curva que toca a esa curva, justamente en el puntico que queríamos, ¿no? Que era el puntico 3,9, ¿vale? Justamente lo toca ahí. Aquí está, lo señala Desmos, ¿vale? Entonces, sí está bien hecho el cálculo. Ahora, nuestro ejercicio iba más allá. Como les decía, no nos pedían la recta tangente a la curva como tal. Nos pedían era la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente. Entonces, de esta ecuación de la recta que acabamos de calcular, de esta ecuación de la recta tangente, yo debo calcular la recta perpendicular a esa recta tangente. Pero bueno, no es tan difícil, de hecho ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que si yo tengo una recta con pendiente M, por ejemplo, o M1, por ejemplo, y yo tengo, o busco, o quiero, o tengo, pues ya, una recta perpendicular a la recta que tiene pendiente M1, yo necesito una recta con pendiente M2, de tal manera que si yo multiplico M1 y M2, el resultado me dé -1.
En otras palabras, una recta con su recta perpendicular tienen la característica de que al multiplicar las pendientes me da como resultado -1. ¿Listo? Eso es una reglita, pues, de las rectas perpendiculares que en algún momento uno utiliza y, bueno, en este caso la necesitamos aquí. Dos rectas son perpendiculares si al multiplicar las pendientes me da como resultado -1. Y bueno, yo ya tengo una de estas pendientes, ¿no? Pendiente da 6, la pendiente que yo calculé es 6, aquí está en la ecuación de la recta. Y entonces la pendiente de la recta perpendicular al original tiene que tener la característica de que si yo multiplico 6 por la pendiente de la recta perpendicular, pues ese resultado me da -1. ¿Listo? Y bueno, despejando aquí M2, paso el 6 a dividir, entonces me queda que la pendiente de la recta perpendicular de la recta que yo estoy buscando, que me pide el ejercicio, esto es la pendiente de la recta perpendicular a la recta tangente. ¿Listo? Esa es la situación. Así de fácil calculo yo cuál es la pendiente de la recta perpendicular a la pendiente de la recta tangente. Una vez he logrado calcular cuál es la recta tangente, pues la perpendicular es aquella que cuando la multiplique con la otra que ya tengo con la pendiente de la recta tangente, pues el resultado es -1. Y en este caso, pues me da -1/6. ¿Listo? Entonces, vuelvo y hago aquí ecuación punto pendiente, pero ahora la voy a hacer para hallar la recta perpendicular a la recta tangente. Es decir, necesito la pendiente, ya la tengo, necesito la nueva pendiente, ya la tengo, es -1/6, esa ya la tengo, y necesito un punto sobre la recta perpendicular a la recta tangente, pero ya lo tengo también. De hecho, es el mismo aquí, ¿vale? Para que esa ecuación de la recta sea perpendicular a la recta tangente, pues vamos a colocarla exactamente que sea perpendicular en este puntico de acá. ¿Listo? Vamos a colocarla que sea perpendicular exactamente en este puntico 3,9. Entonces, como debe ser perpendicular en ese puntico, pues también debe pasar por ese puntico. Ahora hacemos la gráfica y veamos que efectivamente sucede así. Entonces, hagamos estos cálculos de aquí. Sería y menos y sub 0. Sería y menos 9, perdón, y menos 9, y sub 0 es igual a la pendiente de la recta perpendicular a la recta tangente, me dio -1/6 de x menos x sub 0, que es 3. ¿Listo? Voy a acabar de hacer estos cálculos para que podamos, aquí voy a hacer distributiva, para que podamos graficar esto en desmos. Entonces sería así, -1/6 de x, y aquí sería menos por menos más, ¿cierto? -1/6 por -3, sería entonces menos por menos más, 3/6. Y el 9 que está restando lo paso a sumar. Entonces, simplificando un poquito, me quedaría así, -1/6 de x, 3/6, tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2, entonces 3/6 es 1/2 más 9. ¿Listo? Y 1/2 más 9 yo lo puedo sumar. Y es igual a -1/6 de x más, esto me quedaría entonces, voy a hacerlo rapidito, esto sería entonces 18, 19 medios, ¿vale? Esto sería 19 medios. Lo hice así rapidito. Y entonces, bueno, encontré la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente de la curva en el punto 3, f de 3 o en el punto 3,9. Vamos a graficar esto ahora sí en desmos, a ver qué pasa con esto, ¿listo? Entonces, y igual a -1/6 de x más 19 medios. Entonces, y igual a -1/6, ¿cierto? -1/6 de x más 19 medios. Y miren que se grafica esta recta verde que tenemos ahí, que es una recta
perpendicular a la recta tangente. Es una recta perpendicular a la recta azul. La corta en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? La corta en un ángulo de 90 grados. Y justamente la corta en el puntico 3, F de 3 o 3,9. ¿Listo? Esa es la situación entonces. Calculamos esa recta perpendicular. El ejercicio iba un poquito más allá de lo usual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, de mi parte no. Profe, por favor, muestre la operación de la de la recta perpendicular, un momentico yo. Ah, listo. Ahí había que caer en cuenta eso, ¿no? Que el puntico donde queremos calcular la recta perpendicular es en el puntico 3,9. Es decir, que ese puntico hace parte también de la recta perpendicular. Ese puntico 3,9 hace parte tanto de la recta tangente como de la recta perpendicular, como de la curva como tal. Hace parte de esas tres curvas. Ese puntico está en la intersección de esas tres curvitas. ¿Listo? Profe, Ujú. pero por ejemplo, cuando es una recta paralela no se puede el mismo punto porque son rectas que no se intersectan, ¿cierto? O sea, solamente se aplica como para una recta que se intersecte con la tangente. Se puede Sí, utilizar el exacto. mismo punto. Exacto. Pero, por ejemplo, un ejercicio, supongamos un ejercicio, podría colocarte así. Encuentre la recta tangente a la... perdón, como tú lo decías. Encuentre la recta paralela a la recta tangente, a la curva en tal punto, pero que la recta paralela pase por tal otro punto para alejarla un poquito, ¿vale? Ese podría ser, por ejemplo, un esquema de un ejercicio. Encuentre la recta paralela a la recta tangente, a la curva que pase por tal, pero que la recta paralela pase por tal otro punto. Y entonces ahí ya lo que tú estás diciendo, al decir que pase por otro punto, entonces ya la está alejando un poquito para que sea efectivamente paralela, ¿listo? Pero podría suceder. En ese caso, pues más o menos quedaría una gráfica así. Volvamos a Desmos. En ese caso que yo planteo, voy a ocultar la gráfica perpendicular. Y mira, por ejemplo, esta gráfica. Por ejemplo, 6x, no sé, menos 11, por ejemplo, o menos 15, pongámosle para que se vea. Entonces mira que en este caso está generando una recta paralela, ¿vale? Paralela a la recta tangente, que es esta azul original, ¿vale? De la curva. Y tenemos una recta paralela a esa recta tangente, ¿vale? Pero que pasa por otro punto, ya no pasa por el mismo, porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Las rectas paralelas pues no se pueden tocar, entonces ahí toca obligatoriamente cambiar los puntos por donde pasa, ¿listo? Entonces esa sería como una situación de la que estás planteando tú. Y en el caso del ejercicio que teníamos, pues sí, obligatoriamente se van a tener que tocar porque las rectas perpendiculares pues se cortan en un ángulo de 90 grados, ¿no? Esa es la definición de rectas perpendiculares. Y entonces obligatoriamente pues deben coincidir y deben coincidir pues en un puntico ahí. ¿Listo? ¿Vale? Ay, profe, y otra cosa de pronto sí, profe, y otra cosita de pronto pues uno puede tener en cuenta que digamos una recta paralela tiene la misma pendiente, entonces uno puede pues ya tiene ahí la pendiente, ya tiene como parte de Exactamente, la ya tiene ecuación. ganada, exactamente, ya tiene ganada información. Sí, por eso, mira la que puse a graficar aquí. Yo teníamos 6x menos 9 y yo puse a graficar 6x menos 15 porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo sabía que la recta paralela pues tenía que tener la misma pendiente, entonces utilicé la misma pendiente 6x y lo único que hice fue cambiar el corte con el eje Y, que le puse pues en este caso menos 15 y el que teníamos original era menos 9, entonces por eso medio así, pero sí, lo que tú dices tiene toda la razón. Utilizo la información que ya tengo en este caso, pues yo sé que las paralelas pues tienen la misma pendiente y utilizo pues la pendiente que ya tenía. En el caso del ejercicio que estábamos haciendo, pues no era tan sencillo porque te vas a ver la informacióncita de que dos pendientes son perpendiculares y al multiplicarse dos rectas son perpendiculares y al multiplicarse sus pendientes, pues nos da como resultado menos uno, ¿cierto? Que esa fue la información adicional que de pronto pues no sabíamos. Es una información, digamos, no tan común que uno utilice, entonces puede ser que alguna vez se le hayan dicho, pero pues uno usualmente se termina olvidando ese tipo de información
que bueno, en este caso tuvimos que utilizarla. ¿Listo? Entonces, efectivamente, lo que estábamos diciendo, la derivada en un punto, bueno, la derivada de una función en un punto, pues tiene que ver entonces con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Por eso hicimos todo este gráfico aquí. ¿Listo? Ahora, volvamos a lo que estábamos diciendo hace rato, que causó un poquito de confusión. Cuando nosotros tenemos una función f, ¿vale? Cuando tenemos una función f de x, pongámosle f de x, resulta que nosotros podemos evaluarla en, pues, en varios valores de x, ¿no? Nosotros podemos evaluarla en varios valores de x. De hecho, por eso se coloca f de x. Por ejemplo, x al cuadrado más 1. Para indicar, pues, que esa función toma cualquier valor x y lo transforma, lo convierte, primero elevándolo al cuadrado y después sumándole 1, ¿vale? Y bueno, nosotros calculamos entonces la derivada de esa función, por ejemplo, en un valor 2. Podemos calcular la derivada de esa función en un valor 3. Podemos calcular la derivada de esa función en un valor 5. Y así, nosotros podemos calcularle a una función la derivada en varios valores. ¿En cuántos valores? Pues bueno, no se sabe. Originalmente no se sabe porque depende de la función, depende de cuántos valores deje derivar la función. ¿Por qué? Pues porque la derivada es un límite y puede ser que el límite en algunos casos no exista. ¿Listo? De hecho, les voy a comentar de una vez, esto ya sería como nuevo, pero bueno, de hecho les voy a comentar de una vez. Cuando ustedes tengan una gráfica de una función, cuando tengan una gráfica de una función así, bueno, un segundito muchachos, por favor. Listo muchachos. Entonces, estábamos diciendo lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, voy a graficar aquí una función en azul. Voy a graficarla así, yo qué sé. Así, por ejemplo, una función muy rara. Entonces, les voy a comentar. Por regla general, cuando una función tiene estos cambios bruscos, como el que se ve aquí, como el que se ve aquí, como el que se ve aquí, ¿vale? Cuando una función tiene esos cambios bruscos o esos picos ahí, la función resulta que no es derivable en esos puntos. En esos puntos no hay derivada. ¿Listo? Eso es como una regla general. Cuando uno hace la gráfica de una cierta función y resulta que esa gráfica tiene esos picos o esos cambios bruscos, entonces ahí se está perdiendo la derivada. Puede ser que usted vaya y tome un valor por aquí, mejor dicho, va a suceder que usted tome un valor por aquí, por ejemplo, este valor aquí, por ejemplo, a 1, pongámosle, a 1, entonces la derivada sí exista. Usted puede calcular f' en a1. ¿Listo? La derivada sí existe porque ahí la función no tiene ese cambio brusco. Pero, por ejemplo, si toma aquí a2, en este puntico justamente donde ocurre el cambio brusco, a2, entonces la derivada en a2 no existe. Existe. ¿Listo? ¿Por qué no existe? Porque recuerden que la derivada se calcula mediante un límite. ¿Listo? Y resulta que justamente cuando hay esos picos, así como este que hicimos aquí, pues resulta que cuando uno va a hacer el cálculo del límite, pues efectivamente no existe ese límite. ¿Listo? Esa es como una regla general. Cuando ustedes vean gráfica de una función y ustedes vean un pico ahí, significa que la función no es derivable en ese puntito. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está clara esa anotación? Sí, profe, pero te iba a preguntar, es decir, digamos un punto no es derivable si en ese punto no se puede calcular el límite. Ujú. Siempre es así, o... Sí, exactamente, Ah, ya. exactamente. Si cuando tú vas a Y, calcular ese profe, límite no existe.
Por ejemplo, digamos en otra que no se pueda calcular un límite es en los saltos, ¿cierto? Como en la, Exactamente, exactamente, para allá iba, exactamente, lo que tú dices también es muy cierto. Otra parte donde no se puede calcular la derivada es exactamente en donde dice Manuela, donde dice, aquí está, y voy a colocar una funcioncita, ¿listo? Resulta que una condición para que la función sea derivable también, una condición necesaria para que la función sea derivable, es que la función sea continua. Entonces, justamente lo que dice Manuel, si nosotros tenemos un salto, deme un segundito, por favor, deme un segundito. ¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces lo que decíamos, resulta que para cuando uno quiere calcular una derivada, pues una condición, eso todavía no lo hemos visto, no, ni siquiera lo alcanzamos a ver antes del paro, no hemos alcanzado a hablar de esto, pero una condición necesaria para que la derivada exista, una condición necesaria para que uno pueda calcular la derivada es que la función sea continua. Si hay, como dice Manuela, hay un salto en la función justamente como en este caso, pues resulta que uno no va a poder calcular el límite que define la derivada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si este es el valor, pongámosle A1, así como hace rato le pusimos, entonces en este caso, dado que hay una discontinuidad de salto, pues entonces efectivamente f' de A1, es decir, la derivada en A1 no existe. ¿Listo? En este caso no existe. Incluso si no fuese una discontinuidad de salto, sino que fuese menos todavía, si fuese un huequito en la función, por ejemplo, como en este caso, si fuese solamente un huequito en la función, pues tampoco va a existir la derivada. Entonces, pongámosle, por ejemplo, a este A2. En A2 hay una discontinuidad removible, ¿vale? Eso lo llamamos en ese tiempo discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque simplemente hay un huequito ahí en la función.
¿vale? Y nosotros le decíamos en ese momento discontinuidad removible porque nosotros podíamos redefinir la función llenando después ese vacío ahí y bueno, ya quedaba continua. Pero bueno, originalmente cuando tenemos una discontinuidad removible, tenemos un huequito en la función, pues nosotros tampoco vamos a poder calcular la derivada. Porque lo que decíamos, para que la derivada exista, o mejor dicho, para que la derivada exista, la función necesariamente debe ser continua. Y bueno, mucho menos cuando hay un caso de discontinuidad grave, ¿no? Cuando se dispara la función hacia más infinito, por ejemplo, como en este caso de acá, pues mucho peor, ahí la derivada pues no va a existir mucho menos que existe. ¿Listo? Entonces son esas situaciones donde la derivada no existe. La derivada no existe cuando tenemos entonces cambios bruscos o picos en la función. Cuando hacemos la gráfica y vemos picos, entonces ahí no existe la derivada. Cuando tenemos, por ejemplo, discontinuidades, ahí no existe la derivada. ¿Listo? Y bueno, en general, para que la derivada exista, digamos que la función debe ser suave. De hecho, las funciones que son derivables les dicen así, funciones suaves. Eso les dicen pues un poco más adelante, uno habla de funciones suaves. Y es que en efecto, por ejemplo, esta sección de aquí es una función que no tiene cambios bruscos, es una sección que está pues bonita, digamos. Entonces aquí uno seguramente se va a poder calcular derivadas en esta parte de acá porque la función es suave. ¿Listo? A eso es lo que se refiere. Un ejemplo clásico de una función cuya derivada no existe en un punto es la de valor absoluto. Ese es un ejemplo clásico de una función que no tiene derivada en un punto. Observen que valor absoluto de x, la gráfica, tiene exactamente un pico aquí cuando x vale 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que para la función valor absoluto, yo no puedo calcular la derivada en el punto x igual a 0. Eso es lo que pasa ahí. Si esta, bueno, voy a hacerla por acá. Si esta es valor absoluto, vamos a graficarla por aquí. Esta de ahí. Y esta de acá. ¿Listo? Esa de ahí. Esa de ahí es la gráfica de valor absoluto de x. ¿Listo? F de x es igual al valor absoluto de x. Resulta que yo no voy a poder graficar, bueno, no voy a poder derivar esa función en el punto x igual a 0. En el punto x igual a 0, valor absoluto de x no tiene derivada. Mejor dicho, f' de x no existe. ¿Listo? Y vamos a demostrarlo incluso. Tomemos unos minuticos para demostrar que f' no existe en ese puntico de ahí. Entonces, si yo quisiera calcular f' en 0, ¿cierto? Según mi función f de x, que es igual a valor absoluto de x, ¿vale? ¿Qué sería f' en 0? Por definición, sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h menos la función evaluada en 0 sobre h, ¿vale? Eso sería la definición de la derivada en el punto 0. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h. La función evaluada en 0 más h es valor absoluto de 0 más h menos valor absoluto de 0 sobre h. ¿Vale? Eso es ya reemplazando lo que es la función, que en este caso es valor absoluto de x. Resulta y acontece que valor absoluto de 0 más h, pues es valor absoluto de h, ¿cierto? El 0, pues ahí no aporta nada. Menos valor absoluto de 0, pues que también es 0, o sea que tampoco aporta nada. Y finalmente nos queda así. Valor absoluto de h sobre h. Ahora bien, yo estoy haciendo límite cuando h tiende a 0. Es decir, que estoy considerando un límite bilateral. Y esa es la cuestión aquí. Mi límite es cuando h tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha. Pero tenemos aquí un valor absoluto. Significa entonces que lo más conveniente aquí es hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque la definición de valor absoluto, ¿no? Recuerden que la definición de valor absoluto en este caso de h es h
si h es mayor o igual que 0 y menos h si h es menor que 0. Es la definición de valor absoluto de h. Entonces, lo más conveniente hacer es límites laterales. Entonces, hago límite lateral por izquierda, límite lateral por derecha y veo si esos límites son iguales. Cuando h tiende a 0 por izquierda, de valor absoluto de h sobre h, límite cuando h tiende a 0 por derecha, de valor absoluto de h sobre h. Y entonces resuelvo esto. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda, límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿Vale? Entonces, límite cuando h tiende a 0 por izquierda, ¿a qué me da igual? Entonces, miro el caso que corresponde. Resulta que cuando h tiende a 0 por izquierda, estoy en este caso de aquí, porque estoy con valores de h negativos. H está acercándose a 0, pero por valores menores que 0, es decir, por valores negativos. O sea que este límite realmente yo lo puedo sustituir por menos h sobre h, cancelo h, y esto realmente me da finalmente menos 1, ¿vale? Y acá el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Entonces, cuando h tiende a 0 por derecha, estoy en el primer caso, ¿no? Estoy tomando valores de h acercándose a 0, pero mayores que 0, es decir, positivos. Entonces, estoy en el primer caso. Significa entonces que sustituyo valor absoluto de h por el caso que le corresponde, y esto es h sobre h, cancelo h y me da como resultado 1. Significa entonces que cuando hago límites laterales, buscando la derivada en el punto x igual a 0, pues uno de los límites laterales me da menos 1, el otro me da 1. Recuerden ustedes lo que veíamos en la clase anterior, ¿no? Para que el límite bilateral exista, los límites laterales deben existir, bueno, en este caso existen, pero deben ser iguales. Y en este caso no son iguales. Uno me está dando 1 y el otro me está dando menos 1. Significa entonces que el límite bilateral, lo voy a colocar aquí mismo, no existe. Significa entonces que f' evaluada en 0 no existe, es decir, la función no es derivable en ese puntico 0. Si yo hago la derivada en cualquier otro punto en la función valor absoluto, en cualquier otro punto distinto de 0, la función resulta ser diferenciable. La función resulta ser derivable. El límite lo voy a poder calcular en cualquier otro punto distinto de 0. Pero justamente en el puntico 0, que es donde tenemos ese pico, donde tenemos ese cambio brusco, es ahí donde el límite no va a existir. Entonces, por eso les decía hace rato, por regla general, cuando hagamos una gráfica de una función y veamos picos, veamos cambios bruscos en la función, en esos punticos la derivada no va a existir por ese cambio brusco que hay ahí. Para que la derivada exista, la gráfica debe ser una gráfica suave. Por eso las funciones derivables les dicen así, funciones suaves. Uno cuando está estudiando, digamos, matemáticas, a uno le dicen sea f una función suave, en tal cosa, y bueno, uno ya sabe que al referirse a eso, pues se refiere a que la función tiene que tener derivada y todo ese rollo, ¿listo? Y otra condición necesaria era lo que decía Manuela, para que la derivada exista, la función tiene que ser necesariamente continua. Si hay una discontinuidad de salto, si hay una discontinuidad en un puntico, bueno, la derivada no va a existir. La derivada necesita la continuidad para poder existir. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vimos el caso de la función valor absoluto que no es derivable en ese puntico 0. Ahora bien, ¿preguntas? ¿Hay dudas, muchachos? Bueno, hemos recordado, creo, bastante bien el tema de derivadas. Hemos dado estos primeros pasos que ya habíamos hablado de eso en algún momento, pero bueno, eso pues nos ayuda a entender bien el tema. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos después? Pues yo les comentaba en ese tiempo. Si nos dicen, halle la derivada de una función, pues resulta que es bastante difícil, bastante engorroso ir a hacer ese límite siempre, ¿vale? Si nos dicen, hay la derivada de esta función, entonces algunas veces puede ser hasta imposible calcular el límite de la definición de la derivada. Algunas veces puede resultar hasta imposible calcularlo. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca entonces tratar de sacar unas reglas de derivación que nos permitan hallar derivadas más fácilmente. ¿Listo? Esa sería como la situación. Si nosotros logramos establecer algunas reglitas que nos permitan
sacar derivadas facilito, pues sería entonces fantástico. Ahora, ¿qué es lo que hay que comprender en este punto? Lo que hay que comprender en este punto es que lo que yo les decía hace rato, cuando nosotros vamos a derivar una función, bueno, si tenemos una cierta función f, ¿cierto? F de x, como lo habíamos puesto hace rato, así, por ejemplo, creo que lo habíamos puesto hace rato, si no estoy mal, así, ajá. Si nosotros tenemos una función f de x igual a x al cuadrado más 1, por ejemplo, o cualquier otra función, la función nos indica es que, bueno, hay una transformación, ¿no? Que toma el número x y lo transforma en x cuadrado más 1. Eso es lo que nos indica que hace esa función. Resulta que lo que yo les decía hace rato, nosotros podemos derivar esa función o hallar la derivada de esa función en un valor, por ejemplo, en 1, podemos hallarlo en otro valor, por ejemplo, en 2, en otro valor, por ejemplo, en 3, y así sucesivamente. Podemos hallar la derivada de esa función en varios valores de x, en muchísimos valores de x. Incluso nosotros podemos hallar la derivada de esa función en un valor de x arbitrario. Nosotros podemos decir, podemos evaluar la derivada o podemos hallar la derivada de esa función en un valor arbitrario de x, ¿vale? Siempre que el límite exista, lo que decíamos hace rato, pues eso es posible. ¿Cómo hacemos eso? Con el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Esa es la definición formal. Pero bueno, más interesante que eso es entender el hecho de que cuando yo derivo en un valor arbitrario de x, pues realmente estoy armando una nueva función. ¿Listo? Eso es lo más interesante ahí. Yo realmente estoy armando una nueva función. Y esa función, pues es la que conocemos así, como f' o derivada. ¿Listo? Entonces, estoy armando una nueva función. De hecho, para ese ejemplo que tenía, para ese ejemplo de f de x igual a x cuadrado más 1, yo puedo, mediante el límite, por supuesto, mediante este límite, calcular que la derivada de ese punto en un valor arbitrario de x es 2x, por ejemplo. Yo lo puedo hacer, eso da, exactamente, eso da mediante el límite. Si hiciera todo ese paso del límite, me dirá 2x, ¿listo? Significa entonces que, bueno, tenía mi función original, calculo la derivada en un valor arbitrario de x y, bueno, obtengo una nueva función que también vuelve y depende de x, ¿listo? Vuelve y depende de x. Y entonces, eso es lo que estábamos hablando hace rato. Cuando uno tiene una función, la derivada de esa función evaluada en un valor de x arbitrario, pues es una nueva función. ¿Listo? Es una nueva función. Y sobre eso es que vamos a hacer las reglitas de derivación. De hecho, ya teníamos algunas, pero bueno. Algunas de las reglitas de derivación, nosotros alcanzamos a darlas, incluso están aquí en el texto. ¿Y cuáles eran las reglitas de derivación? Las reglitas de derivación eran, por ejemplo, así. Eran unas reglitas, por ejemplo, así. Voy a colocarla pues como muy sencillitas, digamos. Si yo quiero derivar una suma de funciones, por ejemplo, ¿vale? Si yo quiero derivar la función f más g, pues la derivada de una suma de funciones es la derivada de f más la derivada de g. ¿Listo? Esa es una reglita, por ejemplo, de derivación. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Lo mismo con la resta, ¿no? F menos G derivado es igual a F derivado menos G derivado. ¿Listo? Y como les comento, ya las habíamos hecho, incluso ya las habíamos copiado. Deben estar en capítulo 3. Vamos a ver el teoremita. Por aquí está, por aquí está. Por aquí está la de las... Esto ya la vamos a ver. Miren que, por ejemplo, por aquí está la de la suma, la derivada, esto es la otra notación, pero bueno, ahorita lo explicamos. Aquí está, la derivada de una suma de funciones u y b es la suma de las derivadas, es la derivada de u más la derivada de b, ¿listo? Y aquí están las reglitas, vamos a ver si de pronto hay algún teorema que las una todas, si ellos han puesto algún teoremita que las una todas. Mm, mm, mm.
No, pero bueno. Entonces, la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. Otra, si nosotros tenemos una constante c que multiplica una función y queremos derivar eso, y queremos la derivada de una constante por una función, las constantes salen de la derivada y nos queda simplemente la constante por la derivada de la función f. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque las constantes salen del límite, ¿no? La derivada es un límite y recuerden ustedes que las constantes salen del límite, entonces, bueno, también deben salir de la derivada. Otra reglita que teníamos era la de la multiplicación. Si nosotros teníamos f por g y queríamos derivar eso, el resultado de esa multiplicación era entonces la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. ¿Listo? Incluso nosotros habíamos hecho una reglita para la división. La reglita para la división, vamos a mirarla para copiarla exactamente, sería entonces así. Sería entonces así. Si yo quiero derivar, pues, por ejemplo, f sobre g', sería entonces g por f', ¿cierto? El de abajo sin derivada, pues el de arriba derivado, menos g' por f sobre g' o sobre g al cuadrado. ¿Listo? Quedaría entonces así. Vamos a ver que efectivamente esté así, sí. Listo. Entonces, nosotros teníamos estas reglitas de derivación. Y eso pues permite ir avanzando en eso que decíamos. Tomar pues reglas generales para derivar. Incluso, Profe, dime, ¿sí? esa de C y F, que es una multiplicación. Sí, hay aquí una multiplicación de una constante por una función. Por ejemplo, si por ejemplo yo te dijera, vamos a derivar la función, yo qué sé, 3 por seno de x y vamos a derivar esta función, ¿vale? Entonces 3 es una constante que multiplica seno de x, entonces lo que vamos a ver que da es esto es 3 sale la constante por la derivada de seno de x, ¿vale? Quedaría entonces así, o escribámoslo mejor, así con el apóstrofe afuera. Entonces quedaría entonces así. Lo que estamos indicando es que las constantes multiplicativas, lo que tú estás diciendo, las constantes multiplicativas salen de la derivada. ¿Listo? Entonces ahí lo que tendríamos que averiguar es quién es la derivada de seno de x, que en algún momento la calculamos ya de hecho, pero bueno, eso sería como lo que hay que averiguar ahí. Lo que quería comentarles es, nosotros en algún momento antes del paro subimos un pequeño documento aquí al Classroom en otros, en la sección de otros, y ese pequeño documento llamaba tabla de derivadas. ¿Listo? Ese pequeño documento llamado tabla de derivadas no fue un documento que yo hice, ¿no? Simplemente me lo encontré por ahí en internet haciendo, digamos, una búsqueda rápida. Lo importante aquí es que pues hay un buen resumen de cómo derivar. ¿Listo? ¿Qué es lo que toca hacer? Pues simplemente ir teniendo en cuenta lo que nos dice aquí. Ahora bien, ¿por qué eso de tabla de derivadas? ¿Por qué por qué digamos que es conveniente manejar una tabla de derivadas? En primer lugar, pues decirles, no es vergüenza utilizar una tabla de derivadas, todos la tenemos. De hecho, en los parciales, cuando uno está haciendo exámenes, cuando uno estaba pues en presencial en la universidad y hacía parciales, uno les recomendaba llevar su tablita de derivadas. Y es porque pues hay muchísimas derivadas que, bueno, la memoria a veces no le cuadra a uno. Y hay muchísimas derivadas que uno tiene que aprendérselas de eso, de memoria, porque son derivadas básicas. Así como había límites básicos, también hay unas derivadas básicas. ¿Listo? Pero, por ejemplo, que a uno le queda difícil aprenderse que, por ejemplo, la derivada de arco secante o de arco coseno, por ejemplo, miren esta, la derivada de arco coseno hiperbólico es 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1 y que la otra de arcoseno es 1 sobre raíz de x cuadrado más 1. Entonces, uno a veces como que no tiene la memoria para eso, pues entonces es conveniente utilizar una tablita de derivadas en ese caso. ¿Listo? Si uno tuviese, pues, o si uno tiene la memoria suficiente para aprenderse todas estas derivadas, pues perfecto, ¿no? Está muy bien, ¿vale?
Pero en el común, pues tenemos que andar con una tablita de derivadas. Y repito, no es vergüenza andar con una tablita de derivadas, simplemente que nos ayuda ahí. Incluso cuando estén en su curso de cálculo integral, pues van a tener su tabla de integrales y, bueno, lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos decía esta tablita de derivadas? Esta que subimos ahí. Pues en primer lugar, hay unas reglas generales para derivar. Por ejemplo, está la de la suma y la resta que la acabamos de ver. Dice que la función f es una suma de funciones. Por ejemplo, es u más b, ¿vale? Y si yo quiero derivar la función f, que es u más b, pues la derivada de f va a ser la derivada de u más la derivada de b, que fue justamente lo que acabamos de decir. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Fue justamente lo que acabamos de decir. Aquí hay una regla también para el producto. Observen, si f es u por b, entonces la derivada de f es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Fue justamente lo que acabamos de copiar. La división aquí está. Si f es u sobre b, entonces la derivada de f es el de arriba derivado por el segundo sin derivar menos el de abajo, el de arriba sin derivar por el de abajo sin, el de abajo derivado, ¿no? Sí. Sobre el de abajo al cuadrado. Vamos a ver si lo copiamos bien. Creo que hasta lo copié mal. Miren que son reglitas que es conveniente tenerlas porque hasta uno mismo se va, digamos, olvidando con el tiempo y miren que, por ejemplo, la del cociente me toca estarla verificando porque es una que, pues sí, como les digo, uno por tener, digamos, no estarlas haciendo diario, pues se le van olvidando, ¿listo? Pero entonces, lo importante es que cuando las vaya a hacer, pues las haga bien, ¿vale? Hay una muy importante que no hemos visto todavía, llamada regla de la cadena. Esta de aquí es demasiado importante y actúa cuando tenemos una composición de funciones. De hecho, la vamos a copiar de una vez aquí. Esa regla de la cadena es demasiado importante. Sale muchísimo. Entonces quedaría así. ¿Qué pasaría si yo quiero derivar, por ejemplo, f compuesto g? Si yo tengo la expresión f evaluado en g, bueno, aquí les voy a hacer el paréntesis aquí, ¿no? Recuerden que f compuesto g evaluado en x, esa es la composición de funciones, eso es f evaluado en g de x, ¿vale? O sea que esto que yo estoy haciendo aquí, voy a escribirlo mejor de pronto. Voy a escribirlo mejor. Si yo tengo f compuesto g, ¿vale? Evaluado en x y quiero derivar esto, por definición la composición es justamente lo que escribo acá, no, esto es así. Y yo quiero derivar esto. Entonces, la derivada de eso, pues la regla de la cadena me dice que es la función externa, es decir, f derivado evaluado en g de x, por la derivada de la función interna, que es la función g de x. Es decir, que si yo tengo una composición, como tenemos aquí, f evaluado en g de x, a la función g, la función que está dentro, pues uno le dice así, función interna, eso es una función interna, y la función que está acá, le dice una función externa. Entonces, la derivada de una composición es la función externa, la derivada de la función externa evaluada en g por la derivada de la función interna. ¿Por qué le digo que esto es muy, muy importante? Porque resulta que uno siempre, siempre, siempre tiene funciones internas. Uno siempre tiene funciones internas y bueno, al momento de derivar, pues tiene que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, esa reglita de ahí es conocida como regla de la cadena. No hemos hecho ningún ejemplo de eso todavía, pero bueno, hay que irlas teniendo en cuenta, ¿vale? ¿Listo? Y entonces aquí en esta tablita de derivadas, pues hay unas derivadas, están las reglitas de derivación y por supuesto que acá comienza con la tabla de derivadas como tal. Y entonces en la columna de la mitad está la función y en la columna de la derecha está la derivada de esa función. Entonces miren, por ejemplo, dice, si la función es constante, si la función es una función constante, f de x igual a una constante nomás, puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número, pues la derivada de esa función es 0. ¿Listo?
Si la función f de x es la función x, la función idéntica a la función x, pues la derivada de esa función es la función 1. Y aquí, bueno, lo que les decía, hay una tablita de derivadas que podemos utilizar. Entonces, por el momento, por hoy, ya hemos acabado de hacer el resumen, ya hoy hemos dejado, incluso avanzamos un poquitico, porque dijimos cosas que no habíamos dicho antes de salir a paro, pero la próxima clase, el día viernes, tenemos clase, ¿sí? El día viernes comenzaremos entonces a utilizar esta tabla de derivadas para ir a hacer derivadas de funciones más generales. ¿Listo? Utilizaremos esta tablita y veremos cómo funciona esta tablita, cómo podemos utilizar estas derivadas de acá con estas reglas de acá para encontrar derivadas de funciones más generales. Y por supuesto explicaremos bien lo de la regla de la cadena porque, repito, si hay algo importante en este caso es la regla de la cadena. De hecho, de una vez les comento, si ustedes quieren aprender a integrar bien o quieren que el curso de cálculo integral sea más fácil y más trabajable, hay que aprender muy bien la regla de la cadena porque prácticamente por esa regla de la cadena salen casi todas las integrales. ¿Listo? Entonces, esa reglita de la cadena hay que entenderla bien. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, entonces, finalmente, para terminar ya, mi recomendación, por supuesto, es que entren al Classroom hoy mismo, descarguen su tablita de derivadas, esa que encontré, repito, no la hice yo, la encontré por ahí en internet simplemente, así como encontré esta, o si ustedes buscan tabla de derivadas en internet, van a encontrar otra tabla y puede incluir más o menos derivadas que esta simplemente la vi por ahí, me pareció interesante, entonces la cogí y listo, pero pues busquen al buscar ustedes también su tabla de derivadas, pues van a encontrar más o menos, o pueden simplemente descargar esta que ya tenemos ahí. Si pueden imprimirla, muchísimo mejor para que la tengan a la mano, ¿vale? Y en la próxima clase comenzamos a practicar con esta tabla de derivadas, a hacer derivadas más complicaditas, ¿listo? Y eso pues incluiría ya temas del capítulo 3, ya formalmente, incluso ya avanzaríamos bastante en el capítulo 3, ¿listo? Porque estaríamos aquí en regla de derivación y bueno, ahí ya entonces incluso daríamos incluso hasta las derivadas trigonométricas y todo esto. Miren que la regla de la cadena es la sección 3.6, entonces con esa tablita de derivadas, con la ayuda de esa tablita de derivadas, haríamos varias secciones de hecho del texto con eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces ya nos veremos el... ¿Sí? ¿Puedes, por favor, abrir el blog de notas? Yo miro lo último que copiaste. Gracias. Listo. Entonces, sí, el viernes, entonces, en clase, hacemos entonces ejercicios, hacemos ejemplos de cómo actuar con, o cómo utilizar esa tablita de derivadas. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, no siendo más, ya nos veremos entonces el viernes. Que estén muy bien. Hasta luego. Termina la grabación aquí.